La mañana del 5 de abril de 1933, un abogado entró a uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y pidió que le devolvieran su oro. Era suyo. Lo había depositado legalmente. Tenía los recibos en la mano. El banco se negó. Horas después, el gobierno de Estados Unidos lo acusó formalmente. Su propio oro fue tratado como si fuera un delito. Y lo más inquietante de todo, nunca volvió a verlo. En unos minutos escucharán la historia completa. Pero primero, quédense con esa imagen. Un hombre convencido de que su riqueza estaba segura en la institución financiera más poderosa que conocía, descubriendo en una sola mañana que el sistema podía volverse contra él. Porque esa escena no pertenece solo al pasado. Hoy, 90 años después, existe un nuevo activo que muchos presentan como la solución definitiva a ese problema. Un activo que, según sus defensores, ningún gobierno puede confiscar, congelar ni tocar. Lo llaman Bitcoin. Pero este canal no funciona con promesas ni con entusiasmo tecnológico. Aquí trabajamos con historia económica y evidencia. Por eso hoy vamos a someter a ambos activos a la misma prueba. La prueba que la historia ha dejado grabada tras 4 grandes colapsos monetarios. No vamos a preguntarnos cuál es más popular, ni cuál podría hacerlos más ricos. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuál de estos activos realmente protege su riqueza cuando el sistema financiero se vuelve en su contra? Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento para ti. Me gusta ver cómo estas historias conectan a personas de todo el mundo. Suscríbete al canal si quieres entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu bolsillo hoy. Aquí conectamos historia, economía y realidad. A partir del debilitamiento del sistema monetario romano, de la inmensa inundación de plata procedente de América durante el Imperio Español, de la crisis del dólar en los años 70 y de la confiscación del oro decretada en Estados Unidos en 1933, es posible identificar un patrón que se repite cada vez que un sistema monetario entra en tensión. En esos momentos de presión histórica, algunos activos conservan su valor mientras otros desaparecen o pierden gran parte de su poder adquisitivo. Al observar estos episodios con distancia histórica, aparecen 5 criterios muy claros que todo verdadero depósito de valor debe superar para demostrar su resistencia. Estas pruebas no nacen de teorías financieras ni de debates académicos. Surgen directamente de la experiencia acumulada durante siglos de crisis monetarias, controles gubernamentales y colapsos institucionales. La primera prueba es sencilla en apariencia, pero profundamente reveladora. ¿Sobrevive un activo a la confiscación gubernamental? A lo largo de la historia, cuando los estados enfrentan crisis fiscales o monetarias, tienden a intervenir directamente sobre la riqueza de sus ciudadanos. El episodio de 1933 en Estados Unidos, cuando el gobierno ordenó la entrega obligatoria del oro, se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de intervención. La segunda prueba examina algo diferente. ¿Sobrevive ese activo al colapso de las instituciones que lo respaldan? Bancos, imperios y sistemas financieros han desaparecido repetidamente a lo largo de los siglos. Cuando esas estructuras se derrumban, los activos que dependen totalmente de ellas suelen desaparecer junto con el sistema que los sostenía. La tercera prueba observa el paso del tiempo. Un verdadero depósito de valor debe mantener su poder adquisitivo durante décadas, incluso generaciones, y no únicamente durante ciclos breves de mercado. La historia monetaria muestra numerosos activos que parecían sólidos durante algunos años, pero que terminaron perdiendo gran parte de su valor cuando el sistema económico cambió. La cuarta prueba plantea una pregunta aún más profunda. ¿Funciona ese activo sin depender de la confianza en una contraparte? Muchos instrumentos financieros requieren que alguien más cumpla una promesa para conservar su valor. Cuando esa confianza desaparece, el activo puede dejar de funcionar como reserva de riqueza. La quinta prueba se refiere al grado de independencia frente al sistema financiero. Un verdadero depósito de valor debe poder mantenerse de forma privada, fuera de la red institucional que controla bancos, gobiernos y mercados regulados. La historia demuestra que cuando un activo queda completamente integrado dentro del sistema financiero, también queda expuesto a sus reglas, restricciones y crisis. Ambos activos serán sometidos ahora a estas 5 pruebas históricas. Lo que sigue no se basa en opiniones ni en entusiasmo tecnológico, sino en evidencia acumulada a lo largo de siglos de historia económica. El 5 de abril de 1933, Franklin Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102. Este episodio suele mencionarse cuando se habla de la confiscación del oro en Estados Unidos, aunque una parte importante de la historia casi siempre queda fuera del relato. Un abogado de Manhattan llamado Frederick Barber Campbell había depositado 27 barras de oro en el Chase National Bank, uno de los bancos más grandes del país en ese momento.
Cuando la orden ejecutiva entró en vigor, Campbell acudió al banco para retirar su oro. Presentó los recibos. Era un depósito legítimo. El banco se negó a entregarlo. Campbell presentó una demanda para recuperar su propiedad. Al día siguiente ocurrió algo que refleja el clima político de aquella época. Tras una sesión del gran jurado que duró apenas 18 minutos, el gobierno lo acusó formalmente. 18 minutos bastaron para presentar cargos contra un abogado graduado de la Facultad de Derecho de Harvard por intentar recuperar el oro que había depositado legalmente. El fiscal principal en ese proceso fue Thomas Dewey, entonces un joven asistente del fiscal de los Estados Unidos, quien años más tarde se convertiría en una figura política nacional y llegaría a postularse a la presidencia en 2 ocasiones. El oro de Campbell nunca fue devuelto. Este episodio muestra con claridad cómo funciona una confiscación cuando el oro se encuentra dentro del sistema financiero. El activo está registrado, localizado y asociado a una institución concreta. En esas condiciones, el acceso del gobierno es directo. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrió con el oro que no estaba en los bancos? Los economistas Milton Friedman y Anna Schwartz, en su obra Una historia monetaria de los Estados Unidos, realizaron una estimación reveladora. Según sus cálculos, apenas 1 de cada 4 ciudadanos estadounidenses que poseían oro lo entregó efectivamente al gobierno. 3 de cada 4 propietarios simplemente lo conservaron. Las autoridades no realizaron registros masivos en viviendas ni redadas generalizadas. El gobierno obtuvo el oro que podía localizar dentro del sistema financiero. El oro que permanecía fuera de ese sistema continuó exactamente donde estaba. De este episodio surge una primera lección histórica muy clara. La confiscación depende de la visibilidad del activo dentro del sistema. Con ese precedente histórico, resulta útil someter al Bitcoin a la misma prueba. El gobierno de Estados Unidos ha incautado grandes cantidades de Bitcoin en distintos casos. Entre los más conocidos se encuentran las investigaciones relacionadas con Silk Road, el hackeo del exchange Bitfinex y el caso de James Chong, quien llegó a ocultar una gran cantidad de Bitcoin en una lata de palomitas de maíz escondida bajo el suelo de un baño en el estado de Georgia. En todos esos episodios, las autoridades obtuvieron las monedas por razones muy concretas. En algunos casos, las claves privadas estaban almacenadas en servicios en la nube. En otros, los investigadores encontraron dispositivos con acceso directo a las billeteras. También hubo situaciones en las que el rastro de las transacciones condujo hasta plataformas de intercambio donde la identidad del usuario ya estaba registrada. El cifrado de Bitcoin nunca fue vulnerado. Los puntos débiles fueron errores humanos en la custodia de las claves. Aquí aparece una diferencia importante entre el oro y el Bitcoin cuando se analiza esta primera prueba histórica. En 1933, para encontrar el oro de Frederick Campbell, el gobierno necesitó actuar sobre una ubicación física concreta, un banco conocido, una institución registrada. En el caso del Bitcoin, un gobierno puede limitar su uso de otra manera. Puede restringir el acceso a exchanges, procesadores de pago o plataformas que conectan el Bitcoin con la economía tradicional. El activo puede seguir existiendo en la red, pero convertirlo en dinero utilizable puede volverse mucho más difícil si esos puntos de conexión quedan bloqueados. Dentro de la comunidad Bitcoin existe una frase que resume esta realidad con bastante precisión. Si las claves no son tuyas, las monedas tampoco lo son. El Bitcoin, almacenado en una billetera personal, controlada únicamente por su propietario mediante sus claves privadas, nunca ha sido confiscado mediante la ruptura del sistema criptográfico. Si se observa esta primera prueba desde una perspectiva comparativa, el patrón resulta claro. Oro almacenado en un banco, visible y alcanzable. Oro guardado fuera del sistema financiero, invisible e intacto. Bitcoin mantenido en un exchange, visible y alcanzable. Bitcoin bajo autocustodia con control exclusivo de las claves, invisible para el sistema. El mecanismo histórico es esencialmente el mismo. Lo que cambia es la forma que adopta el activo. Tanto el oro como el Bitcoin superan esta primera prueba bajo una condición muy específica. El activo que el sistema puede ver es el activo al que puede acceder. Todo depende de dónde y cómo se mantiene. Prueba 2. Colapso institucional. A comienzos del siglo IV, el emperador Constantino introdujo una moneda que marcaría profundamente la historia monetaria, el sólido romano. Era una pieza de oro estable, confiable, utilizada en todo el Imperio Romano. Durante más de un siglo circuló como uno de los pilares del sistema económico imperial. Luego ocurrió algo que ningún sistema político logra evitar para siempre. El Imperio Romano de Occidente se derrumbó. Aproximadamente 150 años después de la creación del sólido, la estructura política que lo había emitido dejó de existir. Sin embargo, la moneda no desapareció. El sólido siguió circulando durante siglos.
Mercaderes árabes lo adoptaron y lo llamaron dinar. Comerciantes venecianos lo copiaron y lo transformaron en el ducado. Los nombres cambiaron, los imperios cambiaron, las rutas comerciales cambiaron. El metal dentro de la moneda siguió siendo el mismo. Este episodio muestra algo importante sobre el oro físico. Su funcionamiento no depende de ninguna institución específica. No necesita un gobierno que lo respalde, ni un banco que lo custodie, ni una red digital que lo registre. Tampoco requiere electricidad, servidores ni internet. A lo largo de toda la historia registrada, el oro nunca ha llegado a valer cero en ningún lugar del mundo. Bitcoin, en cambio, nació precisamente como reacción a un colapso institucional. En el otoño de 2008, pocas semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, apareció en Internet un documento técnico firmado bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. El sistema que describía buscaba resolver un problema que había quedado expuesto durante la crisis financiera: la dependencia de intermediarios financieros. El primer bloque de la red, conocido como bloque Génesis, incluyó una frase tomada de un titular del periódico The Times: Chancellor on brink of second bailout for banks. Era una referencia directa a los rescates bancarios que estaban ocurriendo en ese momento. Bitcoin fue diseñado como una arquitectura monetaria que pudiera existir incluso cuando las instituciones financieras fallaran. Sin embargo, el análisis histórico obliga a formular una pregunta más exigente. Si Bitcoin fue creado para sobrevivir a los fallos institucionales, ¿realmente ha demostrado esa capacidad o simplemente ha sobrevivido hasta ahora? La respuesta aparece cuando se observan las instituciones que surgieron alrededor del ecosistema Bitcoin. En febrero de 2014, el exchange Mt. Gox suspendió los retiros y declaró su quiebra. En su momento de mayor actividad, esa plataforma procesaba la mayoría de las transacciones globales de Bitcoin. Cuando colapsó, desaparecieron los Bitcoin pertenecientes a más de 100.000 acreedores. Entre los afectados estaba Colin Borges, un desarrollador londinense que había guardado sus ahorros en esa plataforma. Viajó hasta Tokio y se plantó frente a las oficinas del exchange, en el distrito de Shibuya. Bajo la nieve, sostuvo durante días un cartel de cartón con una pregunta directa. «Mt. Gox, ¿dónde está nuestro dinero?» Permaneció allí durante una semana hasta que la policía japonesa lo retiró del lugar. Mark Karpelès, quien dirigía la empresa, terminó siendo condenado, aunque recibió una sentencia suspendida que evitó su ingreso a prisión. Años más tarde, en noviembre de 2022, ocurrió otro colapso que volvió a sacudir al ecosistema. El exchange FTX, dirigido por Sam Bankman-Fried, se derrumbó de manera repentina. Una carta enviada al Departamento de Justicia por una de las víctimas describía el impacto personal del colapso. La persona relataba haber depositado los ahorros de toda una vida, apenas 3 meses antes del derrumbe, y explicaba que su familia había quedado devastada. Bankman-Fried finalmente fue condenado a 25 años de prisión. Cuando se observan estos episodios con cuidado, aparece una distinción muy clara. El protocolo de Bitcoin jamás ha sido hackeado. Las reglas matemáticas que sostienen la red siguen funcionando exactamente como fueron diseñadas. Cada colapso importante en la historia de Bitcoin ha estado relacionado con instituciones humanas que operaban alrededor del sistema. Mt. Gox fue un exchange mal administrado. FTX fue descrito por John J. Ray III, el mismo especialista que supervisó la liquidación de Enron, como un fracaso total de controles corporativos dirigido por personas que manejaban enormes cantidades de dinero sin comprender realmente las responsabilidades que implicaba hacerlo. Esta diferencia es fundamental para entender la segunda prueba. Cuando Bitcoin se mantiene dentro de una institución, su situación se parece mucho a la del oro representado por certificados o cuentas bancarias. El activo depende del comportamiento y la solvencia de la entidad que lo custodia. Cuando Bitcoin se mantiene bajo autocustodia, controlado directamente por su propietario mediante sus claves privadas, la situación cambia. En ese escenario, el activo depende únicamente de quién posee esas claves. El oro supera esta segunda prueba de forma directa. El metal en sí no depende de ninguna institución específica para existir o para conservar su valor. Bitcoin también puede superar esta prueba, pero bajo una condición clara: que el control de las claves permanezca en manos del propietario. Cuando ese control se delega a una institución, el activo se transforma en una promesa custodiada por terceros. La historia de Mt. Gox y FTX muestra lo que ocurre cuando esas instituciones fallan. En ese momento, el valor del activo depende del estado financiero y de las decisiones de la entidad que lo administra. Ambos activos pueden superar la prueba del colapso institucional, aunque lo hacen bajo condiciones muy distintas. Prueba 3. Poder adquisitivo a lo largo de décadas. En 1930, una onza de oro podía comprar un traje de hombre de alta calidad. En 2026, una onza de oro todavía puede comprar un traje de hombre de alta calidad. Esta comparación suele repetirse con frecuencia.
pero no proviene de un eslogan publicitario. El economista Roy Hastram dedicó años a estudiar registros de mercado y reconstruyó más de 2 siglos de datos sobre el poder adquisitivo del oro. Su conclusión fue clara. El valor del oro fluctúa en el corto plazo, pero a lo largo de largos periodos tiende a conservar su capacidad de compra. Durante ese mismo periodo histórico, monedas como la libra esterlina o el dólar experimentaron un proceso muy distinto. Desde el final del patrón oro en el siglo XX, ambas divisas han perdido la mayor parte de su poder adquisitivo. El oro, en cambio, ha conservado una relación relativamente estable con bienes reales a lo largo del tiempo. Sin embargo, la historia completa también incluye episodios menos mencionados por los defensores del oro. A finales de los años 70, el miedo a la inflación y a la inestabilidad monetaria alcanzó niveles extraordinarios. En 1980, el precio del oro se disparó hasta un máximo histórico, impulsado por ese temor colectivo. Millones de personas compraron oro convencidas de que estaban protegiendo su futuro financiero. Después ocurrió algo muy diferente. El precio cayó con fuerza y permaneció en un largo periodo de declive que se extendió durante casi 20 años. Para una persona que compró oro cerca de ese máximo con la intención de proteger su jubilación, la experiencia pudo ser devastadora si necesitó vender durante ese largo periodo de precios deprimidos. El oro tardó aproximadamente 45 años en recuperar plenamente su poder adquisitivo real desde aquel pico. Este episodio revela una característica importante del oro. Funciona como depósito de valor a escala generacional, pero no siempre protege el poder adquisitivo en horizontes más cortos como 20 años. Bitcoin presenta una historia completamente distinta. Fue lanzado en 2009 con un precio tan bajo que durante sus primeros meses resulta difícil expresarlo con cifras significativas. En los años posteriores experimentó una apreciación extraordinaria, mayor que la de cualquier otro activo observado en la historia financiera moderna. Al mismo tiempo, su trayectoria ha estado marcada por caídas extremadamente violentas. En 4 momentos distintos de su historia, el precio de Bitcoin perdió más de 3/4 partes de su valor. Cada una de esas caídas ocurrió de forma abrupta, como un derrumbe, y en cada ocasión surgieron voces que declaraban el final del experimento. Después de cada uno de esos colapsos, el precio terminó recuperándose y alcanzando niveles aún más altos que los anteriores. Este patrón ha construido el argumento histórico más honesto a favor de Bitcoin. La historia de este activo no está basada en estabilidad ni en previsibilidad, sino en recuperaciones extremadamente asimétricas después de caídas profundas. Aún así, existe una pregunta que el registro histórico todavía no puede responder con claridad. 16 años de datos siguen siendo un periodo muy corto dentro de la historia monetaria. Cuando Richard Nixon cerró la ventana del oro en 1971, el precio del oro inició una subida que duró casi una década. Durante esos años parecía que el metal estaba entrando en una fase permanente de apreciación. Quienes compraban cerca del máximo creían haber encontrado una protección definitiva contra la inflación. Luego llegó una larga etapa de caída, seguida décadas después por una recuperación y finalmente por nuevos máximos históricos. El patrón solo se volvió evidente cuando se observó con el paso del tiempo. Algo parecido podría estar ocurriendo con Bitcoin. Un activo monetario nuevo tratando de encontrar su precio real dentro del sistema global, atravesando ciclos extremos mientras el mercado descubre su valor. Esa posibilidad existe, pero la historia disponible todavía es demasiado corta para confirmarla. Nadie puede afirmarlo con certeza, ni siquiera quienes tienen más convicción sobre el futuro de este activo. El oro supera la tercera prueba cuando se observa a lo largo de siglos, aunque puede castigar duramente a quienes compran durante un pico impulsado por el miedo. Bitcoin supera la tercera prueba dentro de su corta historia, aunque 16 años siguen siendo apenas un punto de datos dentro de una historia monetaria mucho más larga. Prueba 4. Riesgo de contraparte. Aquí aparece una de las distinciones más importantes de todo el análisis: la diferencia entre el activo en sí y la institución que lo custodia. El oro físico en posesión directa no tiene contraparte. Ninguna empresa puede quebrar y llevárselo, ningún banco puede congelarlo. Ninguna institución puede revertir una transferencia o bloquear su acceso mediante un sistema informático. El oro físico simplemente existe como objeto tangible bajo control de quien lo posee. El escenario cambia cuando el oro deja de estar en manos de su propietario y pasa a convertirse en un registro dentro de una institución. El oro representado mediante certificados, cuentas asignadas, contratos financieros o ETF deja de ser oro físico y se convierte en una reclamación sobre oro. En ese momento aparece el riesgo de contraparte, porque el valor del activo depende del intermediario que lo custodia. La historia de 1933 ilustra esta diferencia con gran claridad. Las personas que tenían reclamaciones documentadas sobre oro dentro del sistema financiero fueron localizadas con facilidad.
Los registros existían, las instituciones estaban identificadas y las autoridades sabían exactamente dónde buscar. Frederick Campbell tenía un recibo que demostraba su depósito. Ese documento permitió localizar el oro. En cambio, muchas personas que poseían monedas de oro fuera del sistema financiero nunca dejaron rastro documental. Guardaron sus monedas, las ocultaron o simplemente las conservaron sin registrarlas. En esos casos, el gobierno no tenía un registro que pudiera seguir. El protocolo de Bitcoin, en su forma más pura, tampoco tiene contraparte. Ninguna empresa lo controla, ningún banco lo administra y ningún gobierno lo emitió. El sistema funciona mediante un conjunto de reglas matemáticas distribuidas en miles de nodos alrededor del mundo. El suministro total está limitado a 21 millones de monedas, una cifra escrita en el código desde el inicio de la red. Cambiar ese límite requeriría el acuerdo coordinado de la mayoría de toda la red global, algo que hasta ahora ha demostrado ser extremadamente difícil. Durante más de 16 años de funcionamiento continuo, el protocolo en sí ha permanecido operativo sin interrupciones críticas ni vulneraciones exitosas de su estructura criptográfica. Sin embargo, cuando el Bitcoin se deposita en un exchange o en una plataforma custodia, la situación cambia por completo. En ese momento, el usuario ya no controla directamente el activo. Lo que posee es una reclamación sobre Bitcoin mantenida por una institución. Mt. Gox representaba reclamaciones sobre Bitcoin. FTX también representaba reclamaciones sobre Bitcoin. Cuando esas instituciones colapsaron, muchas de esas reclamaciones perdieron su valor. Bitcoin introduce además un tipo de riesgo que prácticamente no tiene equivalente exacto en la historia del oro. Cuando una persona mantiene sus propias claves privadas, el control del activo depende completamente de esa información. Si la clave privada se pierde, el acceso al Bitcoin desaparece de forma permanente. No existe un administrador central que pueda restaurarla, ni un mecanismo de recuperación que permita revertir la pérdida. Se estima que una parte considerable de todos los Bitcoin creados se encuentra permanentemente inaccesible debido a contraseñas olvidadas o claves extraviadas, bloqueadas detrás de un sistema criptográfico que nadie puede romper. Un caso conocido ilustra este riesgo de manera muy clara. Un programador llamado Stephen Thomas recibió Bitcoin en 2011 como pago por crear una animación educativa sobre el funcionamiento de la red. Guardó las claves privadas en una memoria USB protegida con contraseña. La contraseña fue escrita en un papel. Ese papel se perdió. La unidad permite 10 intentos para introducir la contraseña antes de cifrar definitivamente su contenido. Thomas ya utilizó 8 intentos. Solo quedan 2. Durante uno de los máximos históricos del precio de Bitcoin, esa memoria USB contenía una fortuna capaz de transformar por completo su vida financiera. Hasta ahora no ha utilizado los 2 intentos restantes. El riesgo de perder definitivamente el acceso resulta demasiado grande. Este escenario revela un tipo de riesgo muy particular del Bitcoin. En el caso del oro, incluso cuando un documento se pierde o una caja fuerte se daña, el metal sigue existiendo físicamente. El acceso puede complicarse, pero el activo permanece. Ambos activos superan esta cuarta prueba bajo una condición muy clara, cuando el control del activo permanece directamente en manos de su propietario. En el momento en que interviene una institución, aparece el riesgo de contraparte. En el caso del oro, ese riesgo surge con un custodio. En el caso del Bitcoin, puede surgir con un custodio o con la pérdida de la clave que permite acceder al activo. Prueba 5. Fuera del sistema. La prueba 4 se centraba en quién custodia el activo. La prueba 5 observa algo diferente: el entorno que permite utilizarlo. El oro ha sido reconocido como valioso en todas las civilizaciones humanas de la historia registrada. No existe un caso documentado de una sociedad que haya encontrado oro y no haya entendido su valor. Desde los mercados del Mediterráneo antiguo hasta las rutas comerciales de Asia y Europa, el metal siempre fue reconocido sin necesidad de explicación técnica. El oro no requiere electricidad, ni internet, ni software, ni conocimiento especializado para ser comprendido. Un mercader en la Sevilla del siglo XVII y un comerciante en la antigua Mesopotamia podían sostener una moneda de oro y entender su valor observando su peso y su pureza. Bitcoin depende de un entorno distinto. Para que pueda utilizarse dentro de una economía moderna, necesita una infraestructura que permita convertirlo en bienes, servicios o monedas nacionales. Ese entorno incluye plataformas de intercambio, sistemas de pago, redes tecnológicas y marcos regulatorios que permiten que esas instituciones operen. El activo puede existir matemáticamente en la red, pero su uso cotidiano depende de que ese entorno permanezca abierto. A lo largo de la historia, el oro ha sido aceptado como medio de pago en sociedades muy distintas entre sí. Una moneda de oro podía circular entre comerciantes sin necesidad de aplicaciones digitales, cuentas bancarias o intermediarios tecnológicos.
Su peso y su metal hablaban por sí mismos. Bitcoin requiere algo adicional. Un entorno donde transaccionar con él sea legal y donde la infraestructura que conecta ese activo con la economía tradicional permanezca disponible. También requiere que la persona del otro lado de la transacción pueda aceptarlo sin exponerse a riesgos legales o regulatorios. Ese punto es particularmente relevante porque el control de esa infraestructura puede influir directamente en la utilidad práctica del activo. En el año 2023, reguladores federales en Estados Unidos iniciaron una serie de acciones que dentro de la industria cripto fueron descritas como Operación Choke Point 2. Las autoridades bancarias emitieron orientaciones informales que desaconsejaban a los bancos prestar servicios a empresas relacionadas con criptomonedas. En ese mismo periodo, Signature Bank, uno de los bancos más importantes que trabajaba con la industria cripto, fue intervenido por los reguladores. Silvergate, otra institución clave para el sector, colapsó durante esa misma semana. En cuestión de días, gran parte de la infraestructura que conectaba el Bitcoin con el sistema financiero basado en dólares dejó de operar. Los propietarios de Bitcoin seguían teniendo sus monedas. Las claves privadas permanecían intactas. El protocolo seguía funcionando. Lo que desapareció fueron los canales que permitían convertir esas monedas en algo utilizable dentro de la economía cotidiana, como pagar una hipoteca, comprar alimentos o cubrir obligaciones financieras. Las monedas no fueron confiscadas, las claves no fueron tomadas, el cifrado no fue vulnerado, la infraestructura que permitía su uso práctico dejó de existir. Ese escenario revela una vulnerabilidad específica para un ciudadano que mantiene riqueza significativa en Bitcoin dentro de un país determinado. Un gobierno no necesita confiscar directamente las monedas para reducir su utilidad práctica. Puede actuar sobre las instituciones financieras que conectan ese activo con la economía nacional. Existe, sin embargo, una característica del Bitcoin que introduce una posibilidad completamente distinta en otro aspecto del problema: el movimiento de riqueza. En 1933, una persona que intentaba cruzar una frontera transportando oro enfrentaba un obstáculo muy concreto. El oro tiene peso. Cantidades importantes de riqueza en oro implican un volumen físico considerable. Ese peso es detectable y los agentes de aduanas conocen bien cómo identificarlo. Bitcoin responde a ese problema de una manera radicalmente distinta. Una persona que ha memorizado una secuencia de 12 palabras puede atravesar cualquier aeropuerto del mundo sin llevar ningún objeto físico. Esas palabras permiten reconstruir el acceso a una billetera digital en cualquier lugar donde exista conexión a la red. En ese escenario, la riqueza no viaja en objetos ni en equipaje. Viaja en la memoria. Ningún control aduanero ha confiscado palabras memorizadas. Cuando se observa esta quinta prueba, aparecen dos conclusiones distintas. El oro supera la prueba en términos de almacenamiento y reconocimiento universal. Funciona en cualquier país, en cualquier periodo histórico y con cualquier contraparte que reconozca su peso y su metal. 5.000 años de historia respaldan esa característica. Sin embargo, el oro enfrenta limitaciones cuando se trata de transportar grandes cantidades a través de fronteras. El peso es real y la historia muestra numerosos episodios donde ese transporte fue detectado o confiscado. Bitcoin muestra la situación inversa. Permite mover riqueza a través de fronteras, sin depender de objetos físicos y sin exponerse a detecciones tradicionales. Pero su utilidad cotidiana puede verse afectada cuando desaparece la infraestructura que permite convertirlo en bienes, servicios o moneda local. Al final de esta prueba aparece una conclusión difícil de evitar. Ningún activo supera todas las condiciones al mismo tiempo. Cada uno resuelve el problema que el otro enfrenta. La pregunta relevante no es cuál activo supera completamente la prueba. La pregunta es, ¿con cuál de esos límites cada persona está dispuesta a convivir? Existe una señal que pesa más que la opinión de cualquier individuo: el comportamiento de los bancos centrales. En los últimos años han estado comprando oro al ritmo más alto desde la década de 1950, con 3 años consecutivos de compras récord. Luego aparece un caso que ilustra por qué. Cuando Occidente congeló las reservas soberanas de Rusia en febrero de 2022, el efecto fue inmediato y preciso. Cientos de miles de millones de dólares en activos digitales, valores financieros, divisas extranjeras y bonos quedaron bloqueados de un momento a otro. Las cuentas dejaron de funcionar, el acceso desapareció. El oro que Rusia custodiaba físicamente dentro de su propio territorio permaneció fuera de ese alcance. Cada onza almacenada en Moscú seguía bajo control ruso porque ninguna institución extranjera tenía autoridad sobre ella y ningún sistema financiero externo podía bloquearla. Desde entonces, ese oro se ha apreciado de forma significativa, mientras que los activos financieros congelados siguen exactamente en la misma situación. La lección que dejó ese episodio es directa.
Los activos financieros custodiados dentro de sistemas extranjeros pueden ser bloqueados mediante acción gubernamental coordinada. El oro almacenado físicamente bajo custodia doméstica no responde a esa misma lógica. Otro dato refuerza la tendencia. Una encuesta reciente del Consejo Mundial del Oro mostró que casi un tercio de los bancos centrales del mundo planea aumentar sus reservas de oro durante el próximo año. Es la cifra más alta registrada desde que comenzó ese estudio. En contraste, ningún banco central ha adoptado formalmente el Bitcoin como activo de reserva. Existe una excepción que merece atención. En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en declarar al Bitcoin como moneda de curso legal. El proyecto incluía aceptación obligatoria en los comercios, billeteras digitales respaldadas por el gobierno y una estrategia presidencial que apostaba por introducir un nuevo sistema monetario en la economía nacional. 4 años después, bajo presión del Fondo Monetario Internacional como condición para un acuerdo financiero, el país modificó esa política. El Bitcoin dejó de ser moneda de curso legal y pasó a tener un uso voluntario dentro del sistema. El experimento duró un mandato presidencial. Estados Unidos mantiene una reserva estratégica de Bitcoin, aunque su origen es distinto. Esa reserva se formó a partir de monedas incautadas en procesos judiciales. La Reserva Federal no mantiene Bitcoin dentro de sus reservas oficiales. En cambio, el oro sigue siendo considerado capital de primer nivel dentro de las normas bancarias internacionales. Los actores con mayor acceso a información, horizontes temporales más largos y mayor exposición al riesgo siguen eligiendo oro como reserva estratégica. Ese comportamiento es un dato observable, no necesariamente un veredicto definitivo. Las historias individuales muestran otro ángulo del mismo problema. Frederick Barber Campbell guardó su oro en una bóveda bancaria. Existía un registro en papel que demostraba su propiedad. Ese rastro permitió al gobierno localizarlo y tomarlo. Stephen Thomas guardó su Bitcoin en una billetera protegida por contraseña. Él mismo creó esa contraseña y la perdió. El acceso a su fortuna permanece bloqueado detrás de un sistema criptográfico que nadie puede romper. Ambas historias conducen a una reflexión similar. Ningún depósito de valor es más seguro que el sistema o la persona que lo custodia. El oro ha atravesado todos los grandes cambios políticos de la historia. Ha sobrevivido a imperios, monedas nacionales y gobiernos que intentaron regular su uso o controlarlo. El sólido romano siguió circulando durante siglos después de la caída de Roma. El metal continuó siendo reconocido incluso cuando las estructuras políticas que lo utilizaban desaparecieron. Bitcoin también ha demostrado una resiliencia notable dentro de su propia historia. Ha sobrevivido a colapsos de mercado, a la quiebra de instituciones que operaban a su alrededor y a múltiples ciclos de volatilidad extrema. El protocolo en sí nunca ha sido vulnerado. Sin embargo, aún no ha enfrentado ciertos escenarios históricos que el oro sí atravesó. Guerras mundiales, la caída de imperios completos o decisiones gubernamentales que, mediante una sola orden ejecutiva, criminalizaron su posesión privada. La comparación final conduce a una pregunta que cada observador debe considerar por sí mismo. En 1933, el gobierno podía tomar el oro cuando era visible dentro del sistema financiero. Aquello que permanecía fuera de ese sistema resultaba mucho más difícil de alcanzar. En el presente, ningún gobierno ha logrado romper el cifrado de Bitcoin. La arquitectura matemática que protege la red sigue intacta. Sin embargo, un gobierno puede actuar sobre el entorno que permite utilizarlo. Puede limitar o eliminar la infraestructura financiera que conecta ese activo con la economía cotidiana. Ambos activos presentan una vulnerabilidad distinta. El oro puede ser alcanzado cuando es visible y localizable. Bitcoin depende de un entorno donde su uso permanezca permitido y conectado al sistema financiero. La pregunta que cada persona debe responder no es cuál activo es más seguro en términos abstractos. La pregunta es qué escenario considera más probable en su propia vida. Un gobierno que busca aquello que puede ver y pesar, o un gobierno que presiona silenciosamente a las instituciones financieras hasta dejar un activo intacto, pero difícil de utilizar. La historia ya ha producido ambos escenarios. Lo único que aún no ha revelado es cuál aparecerá primero en el futuro. Y ahora la conversación queda en manos de cada uno. La historia ha mostrado cómo distintos sistemas monetarios nacen, se expanden y en algún momento enfrentan sus propias limitaciones. Algunos activos sobreviven a esos cambios, otros desaparecen. Lo que la historia ofrece no son promesas, sino precedentes. Si este análisis les resultó útil y quieren seguir explorando cómo la historia económica explica muchos de los eventos que vemos hoy, pueden suscribirse al canal. Aquí se estudian los grandes momentos del dinero, las crisis financieras y las decisiones que han cambiado el rumbo de las economías a lo largo del tiempo. También pueden compartir este video con alguien a quien le interese comprender mejor cómo funciona realmente el sistema financiero.
Gracias por acompañar este análisis y por dedicar tiempo a estudiar la historia detrás del dinero. Nos vemos en el próximo video. Nada de lo presentado en este video constituye asesoramiento financiero. Este canal analiza el registro histórico y examina cómo distintos activos han respondido a momentos de crisis a lo largo del tiempo. Lo que cada persona decida hacer con esa información es una decisión individual. Siempre es recomendable realizar su propia investigación y consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. El propósito de este canal es estudiar la historia económica, no ofrecer recomendaciones financieras.